Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Les saluda Pedro Rodríguez Fufo. Buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora que nos estén viendo. Otra vez de aquí desde las instalaciones de la Casa de la Cultura de la Universidad de la Comunicación. Y esta vez vamos a hablar, bueno, vamos a seguir hablando de estructuras narrativas. Eh, Recuerden que ya hemos hablado anteriormente de una estructura narrativa bien interesante japonesa, es la Kishotenketsu. Y en este año se cumplen 25 años, el estudio Ghibli cumple 25 años, es su aniversario. Y, y por eso hemos estado analizando películas, animaciones del estudio Ghibli, que todas se basan en esa estructura narrativa, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a hablar de una película pues fue la película que puso, como quien dice, en el foco internacional a Estudio Ghibli. Eh, ya hablamos de el viaje de Chihiro, que fue pues la que la lanzó así que a la fama, ¿no? Al mismo estudio, pero esta película, que es La Princesa Mononoke, fue pues la que le dio esa visibilidad, importancia al estudio, ¿no? Al, al, pues al trabajo de Estudio Ghibli. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a seguir analizando esta estructura Kishotenketsu, ahora con la princesa Mononoke. Recuerden visitar las redes sociales de la Universidad de la Comunicación y recuerden que estas pláticas las hacemos a través de la maestría de guión cinematográfico. Ajá, vengan a la universidad y vean las ofertas que tiene. Y pues bueno, vamos a comenzar. Eh, Todavía no tenemos conectados en el Zoom. Les doy las bienvenidas porque hoy tenemos asistentes otra vez. Bienvenidos. Y pues vamos a comenzar. Pueden hacer preguntas, ¿eh? Ok. Pues ya hemos hablado un poquito, cada sesión hablamos un poco de lo que es la estructura Kishotenketsu. Para los que no la conocen todavía o no han podido ver los videos, que les invito a que los vean. El primer video abordamos más de la historia, de dónde viene, etcétera. Pues básicamente es una estructura de 4 actos, de 4 bloques narrativos que se diferencian de pues las estructuras occidentales, que son tres bloques, ¿no? El inicio, desarrollo y desenlace. Entonces, esa estructura, la Kishotenketsu, pues eh, se compone de 4 bloques narrativos, que es la Ki, introducción, el Sho, que es el desarrollo, Ten, que es el gran giro, este es lo importante realmente en la estructura Kishotenketsu, y Ketsu, bueno, pues que es la conclusión, ¿no? Ahora, fíjense este esquemita que aquí estoy apuntando, cómo la introducción y la conclusión son rayitas, bueno, en este esquema muy breves, son muy cortitos, porque realmente así es lo que ocurre. De repente esas narrativas concluyen muy rápido, ¿no? Entonces, y es una conclusión pues muy cortita. El gran giro es lo importante y obviamente el desarrollo. Pero bueno, vamos a empezar con analizar La Princesa Mononoke, eh, que es una de las obras de Ghibli pues más, siento yo que es de las que más lecturas tiene. Toca un montón de temas, toca un montón pues de temas importantes que te permitan a la reflexión y al debate, ¿no? Y además muestra en esta película, bueno, pues el propio Miyazaki quiso mostrar pues, la crudeza de la violencia de la guerra, justo no como apología, sino para hacer más bien demostrar lo absurdo que es la guerra, ¿no? Esto terrible que es la guerra, ¿no? Pero bueno, es una película muy importante en la filmografía de Studio Ghibli y es también muy querida por muchos. Entonces, bueno, la película comienza, el primer acto, que dura los primeros 23 minutos de la película. Recuerden que ya hemos hablado que el primer acto se establecen las reglas del lugar, los personajes principales, los secundarios,
etcétera, ¿no? El contexto, las metas que tiene que lograr, etcétera, ¿no? Es todas las narrativas, la mayoría empieza con, pues, con esa regla, ¿no? En el primer acto. Entonces podemos ver en el primer acto, bueno, pues en esta ocasión nos dan un preámbulo, un texto introductorio, donde, bueno, yo aquí puse algunas traducciones, porque es muy peculiar cómo, dependiendo el tipo de doblaje el doblaje o la traducción, te cambian incluso el contexto, ¿no? El contexto inicial. En realidad, la traducción se acerca mucho a la primera, la traducción original, que te dice que en la antigüedad la tierra estaba cubierta de bosques y que en ese lugar habitaban los espíritus de la naturaleza desde tiempos inmemorables, ¿no? Sin embargo, la traducción B es una traducción muy similar, pero si nos damos cuenta en el doblaje, en uno de los doblajes, nos dan toda una explicación, ¿no? En tiempos remotos, en una tierra cubierta por bosques, vivían los espíritus de los dioses. En ese entonces, el hombre y las bestias vivían en armonía, pero al correr el tiempo, la mayoría de los bosques fueron destruidos. Los que quedaron eran ciudades, cuidados por bestias gigantes que adoraban al gran espíritu del bosque, pues transcurría la era de los dioses y de los demonios. Este doblaje pues te da todo un contexto y lo que hacen es, justo como esas estructuras, es generalmente, digo, ya ahora ya no tanto, porque ya la gente está más habituada a estas narrativas, ¿no? Pero antes, pues, eran muy extrañas, eran estructuras muy extrañas para el ojo occidental. Entonces, pues nos dan todo un contexto, pero, pues en realidad en la traducción original en ningún momento mencionan que los hombres y las bestias convivían desde tiempos inmemorables, ¿no? No. Sí, en la película conviven, pero lo que te dice la primera traducción, o la traducción original, es que los que estuvieron primero fueron los dioses, y después ya vino el hombre y ya después, ¿no? Convivieron. Pero bueno, y incluso quería poner aquí otro doblaje que ya no pude conseguir, pero está el espacio, pero bueno. Eh, entonces la película empieza inmediatamente después de ese contexto, algo sucede en el bosque, un árbol cae, se ve estos como gusanos que están cayendo al suelo y de inmediatamente el título de la película, ¿no? Este es un pequeño preámbulo que te pone un poquito en contexto, pero pues es un contexto no tan claro, ¿no? Y bueno, enseguida la primera escena que nos muestran pues es al protagonista, que es el príncipe Ishitaka, que va montado en Yakul, que pues para los que son muy fan de Estudio Ghibli, sabrán que Yakul, bueno, pues obviamente es un animal, creación de Hayao Miyazaki, pero su primera aparición pues fue en un cómic, en un manga, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo retoman para esta película. De hecho, Yakul, aquí se llama Yakul, pero Yakul también es la raza, ¿no? Como antílope ficticio. Entonces es un Yakul que se llama Yakul. Bueno, entonces nos muestran, es el personaje principal, el príncipe Ishitaka, y le dicen que algo está pasando en el lugar, ¿no? Nos muestran personajes de soporte, eh, le dicen pues que los animales del bosque se fueron, y Ishitaka va a consultar al viejo Jisan, que está como en una torre, es como un vigilante, porque están observando que algo ocurre que está pasando algo en el bosque, ¿no? Y inmediatamente después nos muestran se puede decir que lo que interrumpe el, el mundo ordinario, el mundo normal del héroe, pues es este demonio que aparece, ¿no? Que empieza a amenazar el lugar y empieza a querer, pues, atacar a los habitantes de ese pequeño poblado. Es un jabalí que está endemoniado y pues Ishitaka, montado en Yakul, pues intenta detenerlo. Ajá. Aquí es muy importante esto, digo, para los que no han visto la película, ¿no? Los que ya la vieron ya sabrán aquí qué sucede.
El demonio pues ataca a Ishitaka y que es cuando lo contamina de la maldición. Nos vamos a dar cuenta que la introducción nos está poniendo todo el contexto de cuál es el tema, bueno, uno de los temas centrales de la película en cuanto a hablando de esta maldición. La maldición, ellos denominan a la maldición, es el odio, ¿no? Es el odio. Entonces, nos vamos a dar cuenta más adelante cómo, pues, este jabalí era un dios y fue contaminado, o sea, por la maldición del odio, porque, pues, los humanos le dispararon, ¿no? Entonces lo hieren y eso como que en los dioses hace que generen este odio y esta sed de destrucción, ¿no? Eh, la maldición en la película es el odio. Entonces, bueno, pues Ishitaka logra detener al jabalí enfermo, endemoniado. Ajá. Aquí vemos cómo, bueno, pues está contaminado con la maldición. El demonio, bueno, pues cae. Y antes de morir, el demonio dice, pronto sentirán más o menos, ¿no? Palabras más, palabras menos, dependiendo de la traducción. Pronto sentirán mi odio y sufrirán como yo he sufrido. Entonces, de entrada nos ponen el tema de lo que se va a tratar o qué es lo que el héroe tiene que resolver. Y justo después que nos damos cuenta que en realidad este no es realmente un antagonista, sino es una víctima de las circunstancias o de la confrontación entre hombres, humanos y animales del bosque, nos vamos a dar cuenta que este juego de palabras es un juego de palabras, esto que dice esta maldición, porque él está hablando de que pronto sentirán mi odio y sufrirán como yo he sufrido, y suena como que los está maldiciendo, pero en realidad a lo que se refiere es que el odio te hace sufrir. Él está sufriendo porque lo hirieron y como que le dieron esa maldición, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues pronto van a experimentar lo que yo experimento, no porque los esté maldiciendo, sino porque eso es lo que hace el odio. Si ustedes generan odio, pues sufrirán, ¿no? Es un juego de palabras ahí bien interesante, ¿ok? La bestia pues muere y entonces aparece otro personaje de soporte que es la sabia Hisama, consulta ahí como unas piedras, unas runas, ¿no? Y explica que era un dios jabalí, el jabalí endemoniado, que fue envenenado y corrompido en un demonio, ¿no? Hisama también explica a Ichitaka que pues la maldición se va a extender en todo su cuerpo y que inevitablemente en algún punto morirá. Entonces lo que tiene que hacer es buscar una cura a su maldición, el príncipe Ishitaka. Entonces prácticamente se lo exilian o se tiene que exiliar de su pueblo natal para buscar una cura o tratar de buscar una cura a su maldición, ¿no? Aparece un personaje muy breve que es la hermana de Ishitaka, que en realidad pues es un personaje pues de soporte, no tiene mucha importancia en la historia, pero bueno, pues recordemos que los personajes secundarios pues sirven para soportar a los protagonistas, son de soporte, ¿no? Y ella le entrega una pequeña como punta, como piedra, ¿no? De lanza, una punta de lanza, como un amuleto. Y entonces aquí es cuando Ishitaka parte a la aventura, ¿no? Generalmente muchos pueden decir que aquí termina el inicio, pero en realidad no, porque recordemos que el primer acto de lo que se trata es que te presenten los personajes principales, los antagonistas, el contexto, el mundo al que se va a enfrentar el protagonista, la meta que tiene que superar o que alcanzar el protagonista. Y aquí todo estas primeras escenas nos sirvieron para explicarnos que Ishitaka tiene una maldición y se va a morir y se tiene que curar. Pero todavía no empieza ahí la película, todavía no empieza la aventura. Entonces, pues vemos cómo Ishitaka, bueno, va, eh, va recorriendo por días, ¿no? Hasta que llega a un pueblito donde se está llevando un enfrentamiento. Hay
una pequeña guerra. La guerra es un tema, como ya lo dije desde el inicio, que aquí se toca mucho, ¿no? Entonces Ishitaka llega a este pueblo, ve este enfrentamiento y que estos son unos samuráis que ya más adelante nos vamos a dar cuenta que son eh, de quién es el líder de estos samuráis, ¿no? Y por qué están atacando al pueblo. Lo ven a él y lo quieren atacar y entonces Ishitaka pues responde, se defiende y en ese momento su maldición, ahí se ve realmente lo terrible que es el odio. Recuerden que la maldición aquí es el odio, sentir odio, ¿no? Entonces se activa su maldición y con la flecha pues le cercena los brazos, ¿no? Al, al samurái, uno de los samuráis, y al otro le cortan la cabeza. Es una película que tiene violencia muy explícita, tremenda en ese sentido, pero todo está justificado. Justo demuestra hasta dónde puede llegar el odio, lo destructivo que puede ser, ¿no? Realmente como una maldición. Y lo que va, Ishitaka es el personaje que tiene que ir lidiando, que tiene que ir en todo momento combatiendo ese odio que tiene interno, ¿no? Que lo va a consumir poco a poco hasta que lo consume por completo o lo puede consumir por completo. Entonces, pues de entrada, en la introducción nos muestran lo terrible que es pues esta maldición, el odio, y después, bueno, de que se defiende, nos empiezan ahora sí a mostrar el lugar y aparecer el personaje, el mentor o el guía, ¿no? Que se encuentra a Ishitaka y le empieza a contar cosas, le empieza a decir, ahora sí, ya nos están poniendo un poquito más en el contexto. Este personaje, que se llama Jikobo, bueno, perdón la pronunciación, entonces le cuenta a Ishitaka que el emperador va a ofrecer pues una montaña de oro a quien le ayude a alcanzar la inmortalidad. Esto es muy importante porque a partir de este punto, hablando un tema, todos quieren alcanzar el mismo punto o alcanzar al mismo ser con diferentes objetivos, ¿no? ¿Cuál es el ser? Pues es el guardián del bosque, el gran dios del bosque. Entonces, unos los quieren pues para que les otorgue vida eterna, inmortalidad, otros, como en el caso de Ishitaka, para curarse su maldición, otros pues para que siga protegiendo al bosque. Esta película tiene muchas lecturas, desde político hasta social, ¿no? Ética, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, este personaje es el que le da esa información a Ishitaka. Todavía estamos, recuerden, en la etapa de introducción, ¿no? Ki. Y pues le cuenta que en lo alto de las montañas habita el espíritu del bosque, ¿no? Y pues bueno, nos vamos a dar cuenta más adelante que este personaje también es el famoso camaleón, ¿no? El que cambia de bando, ¿no? Este personaje. Entonces, bueno, le cuenta del espíritu del bosque y al siguiente día, pues Ishitaka se va, parte en busca para buscar al espíritu del bosque, ¿no? Y de inmediatamente después de esta escena nos muestran a la antagonista, que es Lady Eboshi. Nos muestran una escena donde nos muestran al antagonista y a uno de los personajes principales, que es pues la diosa Moro, que es una loba, o un dios lobo, ¿no? Una loba, y pues a sus cachorros, ¿no? Entonces están enfrentando. Esta película es el enfrentamiento entre, obviamente, los animales del bosque, la naturaleza y el humano, ¿no? Pues el avance tecnológico de los humanos y de cómo destruyen y consumen los recursos, ¿no? Naturales sin piedad, ¿no? Entonces, obviamente todos los animales del bosque pues están en contra pues, de los humanos. Aquí vemos, esta es Lady Eboshi, la antagonista, que pues se está enfrentando con Moro, la diosa lobo Moro. Ahí la hieren y pues se cae a un barranquito. Y esa escena únicamente es para mostrarnos al antagonista, ¿no?
inmediatamente después nos regresan a Ishitaka y aquí ocurre algo muy similar que va a ocurrir durante toda la película, justo en el cambio de actos, ¿no? De bloques narrativos, que es Ishitaka en su camino encuentra a heridos del enfrentamiento entre la loba, la diosa loba, y los soldados de Lady Eboshi, ¿no? Se cayeron, entonces están heridos, y él los encuentra y los auxilia. Y después nos muestran, pues, inmediatamente después, a la princesa Mononoke, a San, que la princesa Mononoke, que desde chiquita, pues, la diosa Moro, la, la, ¿cómo se dice? La adoptó, la acogió, ajá, y pues la cuidó. Entonces ella se siente como un lobo más de la manada, ¿no? San, la princesa Mononoke. Este, entonces ya nos mostraron a todos los personajes principales, ¿no? Aquí, bueno, pues Ishitaka le dice quién es, soy Ishitaka y estoy buscando y bla, 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 se presenta y la princesa Mononoke, pues es el primer encuentro entre ellos dos, le dice, pues vete, ¿no? No tienes nada que hacer aquí, vete. La princesa Mononoke-san odia a los humanos. Y aquí termina el primer acto. Aquí termina el primer acto, justo, esto lo vamos a ver siempre, cuando hay este encuentro entre, se puede decir que, no sé si fuerzas antagónicas, pero siempre cuando hay este encuentro y como una eh, hermandad, esta situación de ayudar al prójimo, es cuando hay el cambio de acto, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces, aquí termina el primer, el primer acto, que es Ki, la introducción, ¿no? Si tienen dudas, si voy muy rápido, me pueden interrumpir y con gusto se las contesto, ¿ok? Entonces, aquí pasamos de inmediato al segundo acto, que es Sho. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, Sho generalmente, bueno, no, en esta película viene del minuto 23, perdón, hasta el 58. Cuando yo estaba haciendo este análisis, me di cuenta, yo no lo había notado, pero me di cuenta que casi, por lo menos en las películas que hemos analizado en este espacio, se relaciona mucho los tiempos, ¿no? También me parece que en la de Chihiro, el viaje de Chihiro, empezaba igual el segundo acto en el minuto 23 y entre el 58, es como que tienen, ahora sí que ya la estructura muy marcada, ¿no? Yo no me había dado cuenta hasta que hice la comparativa y es muy cercano. Entonces, show, bueno, pues es el desarrollo, que es una parte pues muy común también cuando uno escribe una historia, tienes que hacer la introducción y desarrollar lo que estás contando, ¿no? El protagonista se empieza a adaptar al mundo al que llega, o sea, al mundo al que se va a enfrentar y donde va a ocurrir toda la aventura, ¿no? Toda la historia. Cuando Ishitaka, bueno, encuentra a estos soldados heridos y tiene el encuentro con la princesa Mononoke, con San, la princesa se va y entonces pues continuamos con Ishitaka y con los heridos y aparece en el desarrollo, empiezan a aparecer los kodamas, que son estos monitos blancos, bien, así como tiernos, que son los guardianes del bosque, ¿no? Entonces, se empieza a desarrollar la historia en el segundo acto, en Sho, es el desarrollo, y ya entonces el personaje empieza a conocer más personajes secundarios, la historia se va a desarrollar más, los kodamas empiezan a guiar a Ishitaka y a los dos heridos por el bosque, los van guiando hasta, pues, por ejemplo, aquí aquí llegan al lago donde habita el espíritu del bosque, ¿no? Todavía Ishitaka no sabe quién es, ni que ahí habita él, pero bueno, pues ahí hacen una pequeña pausa para descansar y ahí aparece el espíritu del bosque, es este alce, ¿no? Que aparece nada más como una silueta.
tienen el primer encuentro, Ishitaka y el alce, y continúa su... Ah, bueno, aquí pasa algo muy curioso, se activa la maldición de Ishitaka, se activa porque pues ve al guardián del bosque, ¿no? Al espíritu del bosque. Entonces intenta contenerlo. Vamos a ver en toda la película que Ishitaka es una constante lucha con él mismo de contener ese odio, de contener esa maldición, ¿no? Y curiosamente cuando se activa esta fuerza, pues, o más bien esta maldición, le da fuerza un poquito extrahumana, ¿no? Para hacer cosas un poquito más extraordinarias. En este caso, bueno, pues carga con facilidad a los heridos, en fin, hasta que llegan a la aldea, al Reino de Hierro. El Reino de Hierro es el reino de Lady Eboshi, ¿no? de la antagonista. Recordemos que estos personajes heridos eran parte del ejército de Lady Eboshi. Hay una pregunta. Sí, dime. Pensando que él es el personaje principal. Ajá. Y la idea de un personaje principal es que el espectador siga su viaje y se identifique con ese viaje. La idea es que, bueno, y no sé si para la cultura japonesa es distinta que para la occidental, o sea, como que sus, ¿cómo se dice? O sea, sus cuestionamientos, los personajes que va conociendo, las cosas que le van pasando, serían un símil de lo que vive una persona japonesa ante la guerra. O sea, cómo a veces puede ayudar, a veces no, cómo eso le puede generar odio y quisiera reaccionar con odio, pero no. No, no sé, no creo, yo no creo. Acuérdate que más bien todas esas películas, pues los autores, los directores en este caso, bueno, pues Hayao Miyazaki, es lo que él siente, es la premisa que él tiene acerca de la guerra y acerca de estos conflictos y la manera en cómo él reacciona o eh, se me fue la palabra, pero como él está en contra de toda esta, de la guerra, de todo. Entonces, la respuesta que un autor tiene, ¿no? No creo que necesariamente así es como ellos, a eso te refieres, ¿no? Que si ellos así reaccionarían ante este tipo de... Pues simbólicamente, tal vez, ¿no? O sea, no es lo mismo un gringo que ve pelis gringas donde se cree que tiene que salvar al mundo. O sea, tal vez la relación, o sea, supondría yo, con tu explicación ahorita, pues más profunda de un personaje que sí tiene odio, pero también ayuda, pero también tiene dudas, pero también tiene miedo. Claro, sí tiene que ver porque recordemos, bueno, que ya hemos hablado, a ver, deja terminar la idea. Recordemos que ya hemos hablado que parte de esta estructura de la Keishotenketsu, los personajes, bueno, en esa estructura el conflicto no es tan importante. Hay conflictos, pero no es la esencia de la narrativa. Entonces, de lo que se trata más bien es de la evolución del personaje. Y esta estructura se basa, pues, obviamente en una filosofía justo de, en lugar de darle auge o foco al conflicto, más bien se basa en la evolución o la trascendencia personal. Y siguiendo esa filosofía, pues aquí lo que hizo Hayao Miyazaki es justo demostrar cómo un personaje pues puede hacer eso en estas, enfrentándose a estas circunstancias, ¿no? Sí, eso general, eso pasa mucho en estas narrativas con esos personajes, justo porque es parte de esa estructura, ¿no? ¿Ibas a comentar Sí. algo? Yo también pensaría que, bueno, se supone que Ishitaka no es japonés en el sentido de asiático, ¿no? Es como de la cultura indígena que se llama Ainu, entonces tendrían un contexto cultural distinto y que los japoneses convencionales, ¿no? Y además de eso él es un príncipe, ¿no? Sí, claro. Entonces, como lo muestran en la película, es que él tiene como valores súper fuertísimos, ¿no? Y siempre busca hacer el bien, pero también sería como que dentro de los japoneses hay como todavía más diferencias, ¿no? Sí, claro, dentro de la ficción, claro, están basados en todas estas, sí, como se puede decir, pequeñas comunidades, tribus indígenas, no lo sé cómo decirlo, pero sí, dentro de la ficción, pues están basados, y sí, justo como en muchos lados ocurre, estas comunidades, ¿no? Indígenas o más, como que están más en contacto en la naturaleza, tienen una manera distinta, filosófica de ver el mundo, ¿no? Y sí tiene todo el sentido de lo que comentas.
¿no? Y también, perdón, comentar que las películas de Miyazaki, algunas de ellas, desde Náusica, en la Valle de los Vientos, tienen un enfoque ambiental, ¿no? Esa es una de las que tiene Un enfoque, perdón. ambiental, Ah, sí, claro. de medio ambiente, por así decirlo. Sí, de hecho Náusica creo que es mucho antes que esta Sí. y está basada en el cómic. Sí. Ah, pues hay un cómic también de Náusica que está basado mucho, que tiene mucha relación con el cómic donde aparece, no me acuerdo, el viaje de... Es un viaje también de un personaje donde aparece Yakult primero y tiene mucha relación Náusica con ese cómic y ese cómic con ¿no? Con la película. Pero sí, sí, justo. Entonces, bueno, llegan aquí, recordemos que estamos en el desarrollo apenas en la segunda etapa, en el segundo acto. Llegan al reino de hierro, ¿no? Y nos empiezan a poner imágenes de contexto de cómo es el reino, cómo está toda la pequeña sociedad construida. Ajá. Los reciben, los aldeanos reciben a sus compañeros, ¿no? Que creían que estaban muertos. Y pues bueno, ya ellos les explican que Ishitaka los rescató, los ayudó, y entonces aparecen otros personajes de soporte y aparece obviamente Lady Eboshi, ¿no? Que es la antagonista de esta historia, ¿no? Antagonista, entre comillas, porque vamos a ver más adelante que hay como cuestiones morales ahí muy importantes, ¿no? A ver, están comentando aquí en el Zoom. Diana, bienvenida. Yo he notado que Miyazaki diseña a sus protagonistas con mucha cordialidad como parte de su personalidad. Justo, sí, porque él, sí, vuelvo a lo mismo, las películas, sobre todo en la estructura Kishotenketsu, no se trata de conflictos, ¿no? Y todo esto viene a raíz de cómo se forma esta estructura, ¿no? Que ya lo hemos platicado, pero básicamente surgió porque pues abolieron, por así decirlo, el conflicto y les dijeron, bueno, pues trabaja en tu desarrollo personal, ¿no? Y entonces, pues casi todo, si no es que todo lo de Ghibli, porque recordemos que no todo lo de Ghibli lo ha dirigido Miyazaki, pero todo lo de Ghibli pues tiene esta estructura donde los personajes suelen ser como muy amables, no buscan la guerra, no buscan superar un conflicto directo, ¿no? Sino más bien, vuelvo a lo mismo, lo que ya hemos comentado antes, pues se basa en esta filosofía como del karma, ¿no? O sea, de lo que venga y a ver cómo actúa conforme a esa circunstancia, ¿no? Sí, muy bien, Diana, justo. Esos personajes suelen hacerse como muy, muy amables, ¿no? Muy cordiales. Entonces, y además, la mayoría de esos protagonistas son mujeres, o sí, mujeres o niñas, o casi no tiene protagonistas masculinos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, aquí llegan al pueblo de hierro, al reino de hierro, ¿no? Depende de la traducción. Y pues Ishitaka empieza a ver cómo está constituido toda esta pequeña sociedad, esta pequeña aldea. A él lo acogen, le dan la bienvenida, y aquí es donde empezamos a ver o se empieza a develar cosas bien interesantes, porque uno ve los personajes femeninos que están ahí, y desde que uno los ve, desde su diseño, desde la ropa que tienen, dicen, algo allá, ¿por qué están vestidas así, no? Entonces, pues bueno, o sea, son como pequeños pistas que te va dando, ¿no? Ahorita se va a saber por qué o quiénes son estos personajes. Mientras los aldeanos le cuentan a Ishitaka cómo Lady Eboshi pues recluta a sus trabajadoras, que son pues chicas de la vida galante, ¿no? Que se dedicaban a la prostitución, y Lady Eboshi pues las recluta, les da ese trabajo que es como más digno, incluso ellas así lo dicen, ¿no? Aquí no sufríamos como sufríamos antes, ¿no? Entonces por eso ahí empieza a haber como esta doble lectura, y algunos dirán, no, es que entonces no es su antagonista, no es mala. Algunos dirán, bueno, es que está aprovechando de la necesidad de otros, ¿no? Y empieza, esa película tiene muchas lecturas en ese sentido, que es
lo que hace que esta película sea muy rico, ¿no? Temáticamente, muy rica temáticamente. Entonces, pues, los aldeanos le empiezan a contar también que Lady Eboshi fue la que envenenó, recordemos, al jabalí de inicio, era el dios Nago. ¿Cómo lo envenenó? Pues prácticamente le disparó, y se le introdujo el hierro de la bala, y eso fue como lo envenenó. Entonces, ¿por qué? Porque Nago pues le molestaba que deforestaran la zona, porque ellos buscan hierro, ¿no? Bueno, buscan la materia prima para el hierro. Y obviamente pues era el dios de esa región, y pues se defendió, pero pues obviamente Lady Eboshi, con toda la fuerza, todo el poder de las armas bélicas. Lo interesante de esta película es cómo muestra la crudeza de la violencia, ¿no? Vemos animales, al principio cuando vemos cómo atacan a la diosa lobo, pues como incluso se incendia un poquito, ¿no? Le disparan y se incendia. Tú ves las imágenes y hasta te conmueven, o te dicen, ay, eso está muy fuerte, ¿no? Ana Luisa, bienvenida, comenta, es una fuerte crítica justo al capitalismo, precisamente a la cultura occidental. Sí, por ejemplo, también esos temas son muy recurrentes en la narrativa de Miyazaki. No sé si tan recurrentes, por lo menos yo lo he notado en El viaje de Chihiro y en esta película, pero sí critica a la cultura occidental, al capitalismo, a la occidentalización justo de Japón, ¿no? Que ha perdido muchos valores, etcétera. Sí, tiene mucho sentido lo que comenta Ana. A ver. Esa es una película muy relevante para mí porque yo estudié ingeniería ambiental y refleja muchas de las problemáticas que tenemos hoy en día, ¿no? Y para mí uno de los mensajes que me deja es que, por ejemplo, ahí no era capitalismo, ¿no? Como lo conocemos ahora. Era un reino feudal, eran señores Claro. reyes, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si me permiten más tarde, me gustaría elaborar en ello, pero no es el régimen pues, de política económica que rige, ¿no? Porque al final puede ser comunismo, socialismo, capitalismo, o feudalismo, y al final siempre es el mismo impacto ambiental, ¿no? Sí, justo más bien el tema es ese, ¿no? El impacto Ujú. ambiental que tiene toda Claro. el desarrollo humano, ¿no? Y cómo devoramos los recursos naturales. ¿Querías comentar algo? Que a mí me llama mucho la atención los elementos Ahí narrativos está el que micro, tiene, perdón. Es que los para que se elementos escuche. narrativos que tiene la película. Creo que son muy enriquecedores y que no caen simplemente como en un maniqueísmo del bien y el mal. Exacto. Porque los personajes pues no son ni buenos ni son malos, ¿no? Sino que lo que yo he visto es que tienen una riqueza narrativa tan amplia que te permite tener digamos que ese otro agregado de la narrativa convencional que conocemos. Justo, sí, generalmente esos personajes en esa estructura de la Kishotenketsu son muy redondos, son personajes redondos, esféricos, en relieve se les llama, ¿no? Porque justo la profundidad de esos personajes en esa estructura, como no es el típico personaje que persigue una meta y que la historia se basa en lograr esa meta, pues aborda otros temas más profundos, más de introspectiva, de crecimiento personal, y obviamente pues cada uno tiene su lado bueno y su lado no tan bueno, ¿no? Pero sí son personajes muy completos, muy redondos. Y eso enriquece obviamente la narrativa y te da esta posibilidad de lecturas, ¿no? de diferente punto de vista. Víctor Castillo, ¿cómo estás, Víctor? Dice, considero que la historia tiene una fuerte connotación ambientalista y la extracción de recursos naturales, actualmente muy sentida en los contextos locales y en el sur global, pero igualmente recuerda las crisis ecológicas de muchas sociedades antiguas, como los mayas y teotihuacanos. Pues sí, justo es lo que comentábamos, ¿no? Que es la temática del problema ambiental, ¿no? Problema que solamente nosotros hemos provocado, ¿no? Pero bueno. Pero sí, esta película nos va a dar para mucho de qué hablar, para mucho. Les voy a adelantar un poquito que
al ratito les vamos a dar una sorpresa, pero justo por las lecturas esta película da para mucho, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con, apenas vamos en la show, ¿no? En el desarrollo. Tienen su primera, una vez que pues, Ishitaka se entera que le cuentan lo que hizo Lady Eboshi, pues va y le reclama, y Lady Eboshi pues prácticamente le dice, mira, te voy a mostrar realmente qué es lo que yo hago, ¿no? En realidad, pues a lo mejor tú me juzgas, porque le preguntan, bueno, ¿tú a qué viniste, no? Y le dice, pues yo vengo, le dice, ¿no? Lo que a él le pasó, que Nago, el dios Nago, lo infectó con la maldición que le provocó Lady Boshi, y que le dice que él está ahí para observar con ojos libres de odio. Eso cambia diferente dependiendo de la traducción, pero hay una traducción que dice eso, libres de odio. Entonces, Ishitaka lo que va a representar es este balance entre el odio y la bondad y el odio, entre lo natural y pues todo la industria, la industrialización o del humano, ¿no? Él lo que representa es este puente, porque vamos a ver más adelante que él no está ni a favor ni en contra de ninguno de los dos bandos, es más bien lo que él quiere es como el mediador, como que todo pueda, las dos partes puedan coexistir de forma equilibrada, sí. ¿No? Entonces, él está ahí pues para ver todo con libres de odio, libres de la maldición que él mismo tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le dice Lady Eboshi, bueno, mira, te voy a mostrar, ¿no? Mi secreto. Y lo lleva, mientras lo va llevando, pues nos muestra toda esta parte de la industrialización que comentábamos o que comentaban. Ana Luisa Gutiérrez dice, podemos ver que cada lucha individual conforma la lucha colectiva. Sí, otro nivel de lectura. Samuel Ramos, bienvenidos a todos. Dice, una de las cuestiones que he notado en las películas de Miyazaki es cómo las raíces de sus personajes provocan que estos se embarquen en un viaje catártico para enfrentar sus propias complejidades, pero especialmente esta película hace que el espectador sienta el conflicto de ser mediador y cómo su perspectiva ante diferentes situaciones van cambiando constantemente. Sí, justo. Es esta narrativa, esta estructura, gracias Samuel, es una de sus características, ¿no? Los personajes tienen que vivir esta como catarsis, como lo menciona Samuel, interna, personal, es propia de la estructura Kishotenketsu, ¿no? Pues por la manera en cómo como se desarrollan o se crean los mismos personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues Lady Eboshi pues le muestra el secreto, su gran secreto a Ishitaka, que es en un pequeño jardín, y nos muestra, le muestran y nos muestran a los espectadores que Lady Eboshi no solamente recluta a las prostitutas, sino a los leprosos, gente que padece de lepra. Y ellos les da un propósito, porque ellos mismos comentan pues que todo el mundo los rechaza, todo el mundo, nadie los quiere, ¿no? Son los rechazados. Entonces Lady Eboshi les da un propósito, que obviamente trabajan para ella fabricando armas, modernizando armas. Obviamente Ishitaka juzga eso y para él dice que está mal, pero interviene uno de estos personajes, un leproso, y le dice, pues es que prácticamente pues a nosotros nadie nos quiere y la única que nos dio la oportunidad, la que nos cuida, pues es Lady Eboshi. Entonces ahí otra vez está este conflicto como ético, moral, no lo sé, entre hace bien, hace mal, es buena, es mala, ¿no? Etcétera. Es una película, pues vuelvo a lo mismo, que tiene mucho de estas lecturas. Y bueno, pues ya después de eso empiezan a platicar. Lady Eboshi le pide
a Ishitaka que le ayuda a matar al espíritu del bosque. Ishitaka la cuestiona, ¿no? Que eso mataría pues al corazón del bosque, al bosque mismo. Y le dice, Lady Eboshi le dice que pues ahí está, por ejemplo, el gran interés de Lady Eboshi. Si nosotros matamos a este dios del bosque, esta zona va a ser la más rica, ¿no? La que va a tener más valor, ¿no? Porque pues vamos aquí a construir y a hacer y a deshacer. Entonces, pues bueno, ¿es mala o es buena, no? ¿No? Total, bueno, ahí pues, sale el tema de la princesa Mononoke, ¿no? Ishitaka, bueno, pues regresa, después de conversar con Lady Eboshi, regresa por donde vino, regresa otra vez con las chicas y se da cuenta pues que están trabajando estas chicas que son las que rescata o las que sí rescata a Lady Eboshi y empieza a ayudarles, ¿no? Les ayuda a sus labores, y en ese momento ahora sí aparece, hasta ese punto aparece en todo su esplendor San o la princesa Mononoke. Y este personaje pues en este momento ataca la aldea de hierro, la aldea de Lady Eboshi. Ajá. Obviamente recuerden que es la confrontación entre los animales, entre el bosque, la naturaleza y el hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues aparece la princesa Mononoke con esta máscara que está muy padre, me gusta mucho este diseño de esta mascarita. Y bueno, ahí tiene la confrontación con Ishitaka, luego se pelea con Lady Eboshi, la rodean y en ese momento, pues Ishitaka, bueno, como otra vez se activa esta maldición que tiene y pues logra separar y detener la confrontación la pelea entre Lady Eboshi y la princesa Mononoke o San, ¿no? Pero, pues Ishitaka carga a San y se la lleva. Y cuando se va a retirar, pues una aldeana, una de las chicas, aldeano, le dispara gravemente a Ishitaka y pues empieza a desangrar. Afortunadamente, con el poder que le da la maldición, pues logra salir del lugar él solo, se sube a su montura, a Yakul, pero pues se desmaya, ¿no? Se está desangrando. En ese momento pues la princesa Mononoke lo quiere matar y obviamente eso es una historia que también es muy recurrente, la historia de amor en esas películas. Aquí Ishitaka le confiesa su interés amoroso a San, le dice que le gustó, que la ama, o dependiendo de la traducción, desde que la vio, se sorprende y en ese momento aparecen unos personajes que casi no aparecen, pero son también muy interesantes porque son los monos. Lo que quieren es comerse a Ishitaka, porque según ellos, comerse a Ishitaka les va a dar la fuerza que tienen los humanos para reforestar el bosque. Ellos se encargan de reforestar lo que el hombre ha dañado, ¿no? Sin embargo, pues vemos que su metodología no es pues tan correcta. Y además ahí podemos ver que San pues se niega a darle a Ishitaka los monos, porque recordemos que San al principio, siempre se pasa odiando a los humanos, ¿no? Y a Ishitaka, pues desde el principio a San no le dijo, vete de aquí, ¿no? Una vez cuando Ishitaka le dice que le gusta, pues algo cambia en San, no deja de ser humana, y entonces pues no permite que los monos se lleven a Ishitaka, y al final ahora es San la que ayuda a Ishitaka. Ahí está otra vez esta ayuda entre, se puede decir que polos opuestos, ¿no? San, que no quiere a los humanos, termina ayudando a un humano, y ahí termina el segundo acto, que es Sho, ¿no? Samuel vuelve a comentar, siempre me ha llamado la atención, la atención como los principales de Miyazaki son niños o adolescentes. Creo que va mucho de la mano con esa vulnerabilidad e inocencia que tenemos en esta etapa de nuestras vidas y cómo los conflictos nos van haciendo crecer poco a poco
y muestra lo doloroso y conflictivo que puede ser el ir madurando. Sí, sí también, ¿no? Muchos de esos personajes son jóvenes, ¿no? Niños o adolescentes. Llegamos a la etapa más importante de esta estructura, que es la TEM, que es el gran giro. ¿De qué se trata este gran giro? En la narrativa, el panorama cambia completamente. No es nada más algo que le sucede a los personajes, como ya lo hemos visto, sino que todo el panorama cambia drásticamente, ¿no? En este caso, cuando San rescata a Ishitaka, que se lo lleva, empezamos a ver más escenas de bosques, más escenas de naturaleza, empezamos a ver que se presentan todavía más estos personajes, los Kodoma, ¿no? Que son estos guardianes del bosque. Empezamos a ver, todo el panorama completo cambia. Ya no vemos a la ciudad, ya no vemos conflictos, ya no vemos algo. Incluso en esa etapa al principio, el ritmo de las películas baja un poquito, ¿no? Para adentrarte a todo este cambio drástico de toda la situación, ¿sí? Vemos que aparece por primera vez en su forma de Dios, el espíritu del bosque, que es el alce que se transforma en este ser, ¿no? Entonces, esta etapa de la Ten, Kishoten, es un cambio drástico, un giro totalmente a lo que nos venían mostrando en la película, ¿no? en la narrativa. Incluso los personajes son distintos. Ese es el personaje que al principio se encontró en el pueblito con Ishitaka, y ahora lo vemos vestido con pieles, y a él y a sus secuaces con pieles de osos, ¿no? O sea, es decir, todo el panorama, tú ves eso y dices, ¿y él quién es? Nunca había salido, pero ya te das cuenta, es el que apareció antes, ¿y por qué está ahora vestido de oso? ¿Por qué no lo ponen como antes? Porque es todo un cambio radical, ¿no? De eso se trata este gran giro. Entonces, bueno, incluso ya el propósito del personaje principal cambia. Su propósito principal era curarse exactamente, ¿no? Y ahorita ya no se va a volver a mencionar su problema, ¿no? Su maldición. Aparece el espíritu del bosque en su forma de alce, y bueno, vean, los escenarios cambian completamente. Nunca nos habían puesto estas montañas, ¿no? Estos escenarios abiertos. Todo el panorama cambia, la composición es distinta también, ¿no? Aparecen nuevos personajes, aparece el dios Otoko, que es otro dios, o el dios de los jabalís, que buscan vengarse de los humanos, pues porque mataron al jabalí del inicio, ¿no? Vemos que el espíritu del bosque sana la herida de Ishitaka, pero curiosamente no le sana su maldición, solo su herida, ¿no? O sea, hace que no muera, pues, ¿no? Y vemos, pues, vean, es puro bosque, ya no hay ciudad, ya no hay hierro, ya no hay fuego, ya es todo, ¿no? Entonces aquí vemos como ya la princesa Mononoke-san, pues empieza a tener empieza a ayudar a Ishitaka, ¿no? Le da comida de boca en boca porque pues está muy débil para comer Ishitaka, etcétera. Entonces se presentan estos personajes y empieza a haber conflictos incluso entre los protagonistas o entre el bando bueno, ¿no? Estos aparecen los jabalíes que lo que quieren es jabalís o jabalíes, bueno, que lo que quieren es pues vengarse de los humanos, y Moro, que es el dios de los lobos, pues no está como muy de acuerdo de lo que quieren hacer los jabalíes. Empieza a haber conflictos incluso entre el bando de la naturaleza, ¿no? Se desarrolla la narrativa, se sigue desarrollando, ahí el dios jabalí se da cuenta que Nago, pues no o sea, murió como se lo comenta Ishitaka, que fue Lady Eboshi, la que lo envenenó, la que le disparó, bla, bla, bla. Pero aún así, pues ellos deciden seguir con la guerra, ¿no? Con la venganza, de atacar a los humanos, ¿no? Como que son muy tercos los jabalíes. Y después inmediatamente después nos muestran una escena de una guerra entre humanos, que te saca de contexto totalmente. ¿Quién está? ¿Por qué pelean? No nos habían dicho. Al principio se vio como una escena
ahí muy, así como, ¿no? Pero aquí nos muestran un enfrentamiento real. Y justo, ahorita lo vamos a ver al final, cómo el propio Hayao Miyazaki estructuró esta historia con el tema de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, nos muestran una guerra, recordemos que estamos en el gran giro, que todo el panorama cambia. Entonces dicen, ¿por qué están peleando entre humanos, sino que era Lady Boshi contra los animales del bosque? Pues no, pues también hay otros conflictos, otros intereses, ¿no? Aquí vemos que ese personaje ya se destapa totalmente como el camaleón, el doble cara, el que cambia de bando, y vemos que hay intereses políticos, que cada quien tiene su interés, ¿no? Personal. Él quiere pues el favor del emperador le va a hacer con la cabeza del alce o del dios, le va a dar otorgar la inmortalidad. Ella pues le va a ayudar para que la dejen hacer y que no le pidan tanto el hierro, etcétera. Entonces cada quien tiene sus motivos, sus objetivos, pero todos se enfocan en el dios, en el guardián del bosque, ¿no? En el espíritu del bosque. Vemos incluso la primera vez que las chicas pues están armadas e incluso disparan, ¿no? O sea, atacan a que es un mensajero, no es el mensajero del emperador, sino más bien como de un terrateniente, ¿no? Se puede decir. Y bueno, aquí vemos, se empiezan a destapar pues cada uno de los intereses personales y políticos. Hay muchas lecturas en esta película de estos temas, y nos muestran también el conflicto que hay entre el bando de los buenos, ¿no? Hay conflicto entre pues Ishitaka y la diosa, ¿no? De los lobos, y también nos muestran cómo se va afianzando la relación entre San e Ishitaka, ¿no? Al final, bueno, nos muestran también el conflicto que tiene San, la princesa Mononoke, de lo que siente por Ishitaka, lo que empieza a sentir, y el hecho de que odia a los humanos, ¿no? También vuelve a lo mismo, los personajes siempre como son muy redondos, pues tienen esta dualidad, ¿no? Siempre tienen esos conflictos internos. Deciden irse a la guerra, los lobos deciden ayudar a los jabalíes contra los humanos, y pues, mientras tanto, en el Reino de Hierro está la guerra entre pues los soldados de Lady Eboshi y los de pues el terrateniente, que no recuerdo cómo se llama, pues los samuráis, ¿no? Y aquí se ve el conflicto, lo que dejó la guerra entre los jabalíes y los humanos. Les digo que muestra la crudeza, lo ridículo que para él es la guerra, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, si ustedes lo ven, es un giro de lo que nos venían contando al principio. En la introducción y el desarrollo, el panorama cambió totalmente, ¿no? Ya se enfoca más en el tema de la guerra, ¿no? De hecho, en los conflictos bélicos. Aquí, bueno, pues es un flashback de lo que le cuentan de lo que ocurrió entre el conflicto, entre la guerra entre los jabalíes y los soldados, los humanos de Lady Eboshi. Y mientras, pues Ishitaka va a buscar a San, porque lo que quiere evitar Ishitaka es que también maten al dios, al guardián del bosque, ¿no? Al espíritu del bosque, ¿no? Entonces, pues aquí es muy común que en esta etapa, en la TEN, la narrativa como que se empieza a no ser tan clara, como que dices, oye, pero ya me hice bolas, ¿qué pasó aquí? Porque en realidad de lo que se trata es pues de generar este gran giro y de mostrar en esta etapa es cuando el personaje principal va realmente a experimentar la evolución que tiene que experimentar de forma interna, ¿no? No es tanto de resolver conflictos narrativos. Entonces, por eso en esta película nos cuentan muchas cosas una tras otra, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí los humanos se disfrazan con las pieles de los jabalíes muertos para que no los
reconozca Otoko, que es el dios de los jabalíes, y aquí pues se entiende que le dan la maldición o le disparan o algo y se empieza a convertir en un demonio Otoko, ¿no? Entonces por eso le aparecen estos gusanos, como larvas o gusanos, etcétera, y atrapa a Sansan, queda atrapada entre pues los gusanos estos, ¿sí? De la maldición de Otoko. Ishitaka, bueno, pues quiere ir a rescatar a San, quiere impedir también, en su camino se encuentra con Lady Eboshi y le quiere decir, pues que regrese a su aldea porque la están atacando y no, porque la necesitan. Y ella no quiere, dice, no, pues me estás diciendo nada más para que no mate al guardián del bosque, ¿no? Entonces, o al espíritu del bosque, perdón. Entonces no le hace caso y Ishitaka sigue su camino buscando a San, llega al lugar, se enfrenta con el jabalí y pues lo lanza al agua, ¿no? Lo avienta. Y hay enfrentamientos incluso entre los dioses, ¿no? Entre los dos dioses. Llega al lugar Lady Eboshi con sus soldados, porque ella lo que quiere es matar, cercenarle la cabeza al guardián del bosque, al espíritu del bosque. Entonces aparece el espíritu del bosque, ayuda a San y ahí le dispara, Lady Eboshi le dispara al espíritu del bosque. Pero no le pasa nada, en realidad el espíritu del bosque pues se lleva las almas, se puede decir, el espíritu de los dioses, pues para que ya dejen de, como quien dice, les quita la maldición, para que descansen o trasciendan. Y el espíritu del bosque se transforma cuando cae la noche, se transforma en este ser que vimos hace ratito. Entonces ahí empieza su transformación y es el momento idóneo pues para atacarlo. Y aunque Ishitaka hace lo imposible, o hasta lo que él puede, porque no logre su cometido Lady Eboshi, pues al final incluso el mismo Dios intenta pues que desista, ¿no? Cuando le hace aparecer ramitas en su arma de madera, pues aún así le dispara y chin, le corta la cabeza al dios, ¿no? Es una escena, pues sí, muy triste. Si no, la primera vez que la vean, pues, seguramente se les van a salir las lágrimas. Entonces, pues sí, matan al dios del bosque, ¿no? Y tú dirías, bueno, pues ahí se acaba la película, porque no, ya, todo está perdido, todo está perdido. Cuando eso sucede, pues empieza el caos, ¿no? Entonces, el espíritu del bosque está reclamando su cabeza, y entonces empieza a destruir todo el lugar, todo a su alrededor. Bueno, a Lady Eboshi, aquí no lo pongo, pero es atacada y la cabeza del dios de los lobos le cercena un brazo, se lo arranca, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza todo el caos que provoca el dios porque quiere estar reclamando su cabeza. Ishitaka lo que está haciendo hasta lo imposible junto con San para que le regresen la cabeza al dios, al espíritu más bien. Aquí pues ya logran dársela y otra vez vemos una escena donde hay ayuda entre personas, ¿no? Entre personajes. Dentro de todo este caos que provoca el espíritu del bosque, bueno, pues se ayudan, el espíritu ya se puede ir en paz con su cabeza y termina el tercer acto y el más importante en la Kisho Tenketsu. Y después, pues ya me lo voy a aventar enseguidita viene la resolución, que es muy breve la resolución. Una vez que el dios ha logrado pues, tener su cabeza, se deja caer encima del lugar, provocando pues que los incendios y todo, provocando desastre, pero también que se apaguen los incendios. Ajá. Todo esto lo provoca él, su esencia, su alma, su espíritu. Y vemos una escena, esta es una escena muy contemplativa que dura un poquito, donde vemos como de esta escena, pues se va cambiando un lugar verde, ¿no? Es decir, está floreciendo toda la flora, y el bosque se empieza a renacer, ¿no? Gracias a que pues el espíritu se
posó sobre el lugar, se deshizo o se expandió sobre el lugar. Entonces esto empieza a florecer, el bosque empieza a renacer, es un renacer, ¿no? Y todo, ya empieza la armonía, ya los lobos no se quieren comer a Yakul, porque se lo querían comer. Obviamente la historia entre Ishitaka y San se tiene que resolver. Sin embargo, pues el amor entre ellos no funciona porque San le dice pues que sí siente algo por él, pero que como odia mucho a los humanos no puede estar con Ishitaka. Ishitaka decide quedarse en el lugar pues para estar cerca de San, ¿no? Y aquí nos muestra que en realidad no fue curado totalmente Ishitaka. Recordemos que la maldición es el odio. Entonces esto nos hace ver que pues los personajes todos tenemos algo de odio o mucho, ¿no? Pero que siempre tenemos esa dualidad, es imposible, ¿no? Entonces es cuestión de nosotros, como Ishitaka lo hizo, pues de ir mediando y controlar toda esta maldición que es el odio, ¿no? Bueno, aquí se despiden, y aquí algo muy interesante, cuando Ishitaka decide quedarse en el lugar, en alguna otra estructura, como en el monomito, el héroe generalmente regresa a su lugar de origen. Aquí no, aquí el héroe se queda ahí, o sea, él no regresa a su aldea, ¿no? Él decide quedarse ahí en el lugar mágico, en el mundo mágico, y ahí termina, y podemos ver que los antagonistas se redimen de alguna manera, no es que desaparezcan, y sin embargo pues reflexionan, y la Lady Eboshi dice pues bueno, vamos a reconstruir el lugar, pero ahora de una manera distinta, ¿no? Más donde podamos coexistir con la naturaleza, ¿no? Y termina la historia con un guardiancito un Kodama, que el bosque seguirá teniendo esos guardianes, ¿no? Ahí termina, a grandes rasgos, la princesa Mononoke. ¿Cómo vamos? ¿Bien, bien? ¿Todo bien? Bueno, vamos a pasar rápido. Hay algo muy interesante que lo que les comentaba hace ratito de cómo estructuró Hayao Miyazaki esta historia, ¿no? Bueno, esto es algo que hay un documental de cómo se hizo La princesa Mononoke que dura como 6 horas. Es todo un documental. Y en ese documental entrevistan obviamente a Hayao Miyazaki, a todos los que participaron. Y él en sus propias palabras dice algo como esto, ¿no? Que cuando él escucha referirse a Ghibli como algo dulce o sanador, siente la necesidad de destruirlo. Que su trabajo es ir en contra de las expectativas del público. Si solo siguiera esas imágenes esperadas, pues estaría acabado, ¿no? Entonces, en realidad, lo que Hayao Miyazaki hace con el espectador es ir en contra de sus expectativas, y por eso, pues sus películas son así, ¿no? Y toca temas muy, muy densos, muy fuertes a veces, ¿no? Que contrastarían con el tema de que es un dibujo animado, dibujos bonitos, ¿no? Estilo anime, etcétera, ¿no? Esta es la manera en cómo él estructuró, eso son notas, no, sí, pero extractos del propio documental. Entonces aquí podemos ver que él dice, en el ki es el asesinato del espíritu del bosque. En el show, dramas en Irontown, o sea, en el reino de hierro, es decir, la historia continúa, hay cosas que pasan, y el gran giro en Ten es la batalla, son las batallas. Él aquí dice, el gran giro son las batallas, y la conclusión es la resurrección del espíritu del bosque, que es lo que sucede al final, ¿no? Simbólicamente, al principio se muere el espíritu del bosque con el jabalí, y al final renace pues con el espíritu del bosque, el alce ¿no? Pero vean cómo aquí es la estructura Kishotenketsu, de 4 actos justo, ¿no? Aquí está bien clarito cómo él lo utiliza, estos viene en el documental, y acá hay algo que quiero comentar ya para dar fin a esta plática y darles, si hay dudas. Hubo un personaje muy célebre que se llamó Roger Ebert, que fue un crítico de cine, ganador del Pulitzer, que él entrevistó a Miyazaki. Y entonces esta entrevista está en el sitio de Roger Ebert, la pueden consultar, y donde él comenta que le dice a Miyazaki que le encanta el movimiento gratuito
en sus películas. Él se refiere cuando un personaje no hace nada, que se sienta a ver el cielo, hace, no sé, juega con algo, ¿no? Y entonces Miyazaki le contesta que hay una palabra en japonés para eso, que se llama ma, que quiere decir vacío, y que es deliberado, o sea, ellos lo ponen ahí a propósito, ¿no? Y entonces en ese momento Miyazaki aplaude 4 veces, ¿no? Hace esto. Y él explica que el tiempo entre aplausos es ma. Si tienes acción ininterrumpida, sin respiro, es solo ajetreo. Pero si te tomas un momento, la tensión que se acumula en la película puede alcanzar una dimensión más amplia. Ajá. Si tienes una tensión constante a 27 grados todo el tiempo, pues simplemente te entumeces, ¿no? Entonces, esa es la esencia del Kishotenketsu, ¿no? Es este gran giro que te cambia todo el panorama de lo que nos venían mostrando, y luego ya viene la resolución, ¿no? Es como la esencia del Kishotenketsu. Bueno, pues en propias palabras de Miyazaki, así es. ¿Cómo ven? ¿Dudas? Comentarios ahí en el chat, en el en vivo más bien. Alejandra Yáñez dice, esta película la vi cuando iba en la secundaria, en primero o segundo. Me radicalizó unos meses con los temas de ecología y medio ambiente. Más que una analogía de la guerra, lo veo como una analogía de la relación tan compleja del ser humano con la naturaleza. Si soy honesta, hubo un tiempo en que odié a Eboshi precisamente por el tema de la ecología. Sin embargo, desde el punto de vista humano, es una mujer que apoya a otras mujeres, que mantiene a su comunidad a salvo y una gran líder. Realmente es una de mis películas favoritas del estudio, definitivamente por los personajes femeninos, San y Eboshi, la naturaleza y la industrialización. Bueno, gracias Alejandra por por comentar. Sí, esta película pues tiene muchas lecturas, y lo interesante es que cada uno le saca también su propia lectura, ¿no? Está bien. Es una de las favoritas del fandom de Ghibli. ¿Cómo ven? Aquí, dudas. Me imagino que los presentes ya se la saben de memoria, ¿verdad? Su favorita. Esta película para mí es muy especial porque para mí refleja casi mi vida, ¿no? Porque para mí es muy importante el tema del ambiente. Y para mí el mensaje principal es el ambiental, ¿no? Curiosamente, siempre los temas sociales o interpersonales toman prevalencia sobre los temas ambientales, ¿no? Aunque dependamos del ambiente para hacer todo lo social. Y esta película lo refleja pero tan bien, ¿no? Sobre todo cuando Ishitaka se enamora y pasa a segundo plano todo lo demás, ¿no? Incluso pues, los temas por los que iba a estar ahí. También es para mí muy interesante lo que está entredicho. Por ejemplo, ¿por qué existía el reino de hierro, no? O sea, ¿por qué estaban extrayendo hierro? Pues porque había una guerra en otro lado, ¿no? Yo pienso que uno de los mensajes no, digamos que explícitos de la película es que las estructuras de poder que generamos las personas en nuestras sociedades, conforme van creciendo, crean más de estos impactos y conflictos, ¿no? Y, o sea, a mí me llama mucho la atención que la guerra que pasaba en quién sabe dónde afectaba la montaña, ¿no? Y y las personas que trabajaban en el reino de hierro pues no tenían una mejor opción, ¿no? Exacto. Pero todo eso es condicionado por las estructuras sociales, ¿no? O sea, que no tuvieran acceso a una tierra para cultivar sus alimentos los obligaba a comprar arroz y demás a cambio del hierro, ¿no? Entonces estaban en una encrucijada y culturalmente tampoco veían alguna alternativa, ¿no? O no buscaban otra forma de estar vivos, ¿no? Por ejemplo. Pero también para mí es muy importante que refleja que nuestra cotidianidad, porque para ellos podemos asignarlo a la guerra, ¿no? Que es culpa de la guerra. Pero incluso si no hubiera guerra, para ellos era una cotidianidad la guerra, ¿no? Entonces, nuestra cotidianidad genera ese conflicto entre
ambiente, naturaleza y sociedad humana, ¿no? Y para mí como termina la película es muy desesperanzante porque al final de cuentas no se resuelve nada, ¿no? O sea, sí es, el dios o el espíritu del bosque se reparte entre todos los seres vivos, pero al final Eboshi dice que va a reconstruir el reino de hierro. Entonces el conflicto va a suceder otra vez, ¿no? Justo eso que mencionas es muy, muy común en la estructura Kishotenketsu. La estructura Kishotenketsu pues, es una estructura que casi mucha narrativa asiática está basada en esa estructura. No se trata del conflicto per se, no se trata de resolver conflictos, el conflicto. Se trata de la evolución del personaje, en este caso el príncipe Ishitaka, el personaje principal, y de su crecimiento interno, este camino que tuvo que recorrer para ese crecimiento que tuvo. Y sí, es muy común que en esas historias nos quedemos como, ah, todo me lo contaste y no me resolviste nada al final, o otra vez va a pasar lo mismo. Pero en realidad no se trata de eso, ¿no? Es una estructura japonesa o asiática que en donde no se trata de resolver conflictos per se, aunque los haya, no, es otra cosa. De hecho, pues justo porque esta historia tiene muchos niveles de lectura y la verdad es que pues nos han pedido pues que ahondemos más en el tema de esta estructura de la Kishotenketsu. Ahorita va a haber un comunicado, una sorpresita. Dice Alejandra Yáñez, creo que el hecho de que la película sea narrada desde el punto de vista de Ashitaka o Ishitaka también apoya a la vista general de los personajes de Eboshi y San, a pesar de que Ashitaka está enamorado de San, tiene una mejor relación con los espíritus del bosque, no hace a Eboshi una villana como tal, incluso al final intenta apoyarla. Eboshi pierde su mano por sus propias acciones. También en lo personal me pareció algo confusa la historia, porque estaba muy enfocada en la idea de los conflictos, de resolver algo, pero apenas comprendí esa parte de los silencios. Hay momentos largos y contemplativos que pareciera que no aporta nada, sin embargo, se puede apreciar de forma meditativa. Sin embargo, se puede apreciar de forma meditativa. Muchas gracias por tu explicación. No, gracias a ti, Ale, por comentar. Solo dime, Ale Yáñez, Fufo. Gracias. Ok, Ale. Pues sí, ¿no? Tiene muchas lecturas. A ver, vamos a comentar acá. Bueno, yo soy muy neófito en este cine, tiene poco que lo descubrí. Me llama la atención demasiado la manera en que crea la narrativa Miyazaki. Me sorprende cómo de algo cotidiano lo plasma, ¿no? Realmente lo poco que he visto de cine del estudio son elementos muy cotidianos que vivimos todos los días, los recrea, los hace historia, y lo que a mí me llama mucho la atención es la manera en la narrativa que lleva, que es una narrativa que te tiene siempre pegado a la película, ¿no? Que no me parece pretenciosa, ¿no? Tú le puedes dar diferentes lecturas, diferentes significados. La película yo le veo un contexto político, le veo un contexto de medioambiental, le veo un contexto filosófico. Sí, sí. O sea, son varias aristas que confluyen en la historia, y algo que yo no conocía es esa estructura de cómo ir creciendo la historia, cómo darle un vuelco y recrear otra historia y terminar en la nada, porque al final de cuentas la película pues es como la vida misma, ¿no? Inicia, crece, llega, muere y vuelve a nacer y se vuelve a recrear, y seguramente inician los mismos conflictos y otra vez volvemos a caer en la misma disyuntiva de decirnos qué pasó, ¿no? Entonces a mí es lo que me ha apasionado de este tipo de cine, que es muy reflexivo, que te puedes pasar horas analizando, porque cada personaje parecería que es como un storytelling, ¿no? Que de cada personaje puedes sacar 1000 historias y todos los personajes se sostienen. Eso me llama mucho la atención, que cada personaje es muy sólido, aunque sea un momento el que sale en la historia, tú puedes agarrar a ese personaje y sacar otra subhistoria. Claro, toda una lectura filosófica, ética, etcétera, sí, por supuesto, ¿no?
es una de las películas que más temas tienen en esas lecturas. Digo, mucho del trabajo de Miyazaki tiene varios niveles de lectura, ¿no? Esta es una de ellas, esta película, pero sí. Y sí, suelen ser muy confusas precisamente porque esas estructuras, como lo mencionaban ahí, creo que Ale lo mencionaba, que se confundió mucho. Esas estructuras, este tipo de narrar, no pretende resolver cosas que te está contando. Se trata del camino y de la evolución interna del personaje. En este caso, bueno, pues Ishitaka, que tuvo que pues aprender a controlar ese odio, esa maldición que es el odio, ¿no? Y al final él fue el que hizo que se conciliaran esas dos, pues los dos extremos. No se trata de quién es el bueno, quién es el malo, y el malo que le pase, o sea, su merecido, y el bueno la recompensa, no. Se trata de, pues en este caso, el personaje principal, que era el mediador, el que tenía que conciliar estos dos mundos, y pues lo logra al final, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? Ya no hay otros comentarios, creo que hay una sorpresita, ¿verdad? Pero bueno, no, sí, antes yo... A ver. Comentario, no sé, bueno, me parece que, o sea, es como una especie como de muestra, como de una especie de cartografía, ¿no? Muy amplia de todas las posibilidades. Entonces se me hace muy interesante cómo cada quien, desde los conflictos que tengamos o que hayamos vivido, podemos identificarlos en uno o varios personajes, ¿no? Como si fuera una especie más bien como de un ensayo, como decir, de posibles conflictos humanos. Hay quien se clavará en las jerarquías, hay quien se clavará en la parte de la naturaleza, en la parte espiritual, en la parte mística, en la parte de la relación humana, ¿no? Yo creo que incluso quienes estamos acostumbrados a estas como cuestiones más lineales de objetivos, pues también lo encuentras aquí, ¿no? Porque al final se curó, o sea, al final no murió y lo puede controlar un poco más, pero sí creo que no desde el viaje del personaje principal, sino desde la muestra de todo esto, es que podemos, nosotros como espectadores que no estamos viviendo uno de los caminos de los personajes, pues los estamos viviendo todos de alguna manera, ¿no? Claro. Y entonces, así como el personaje tiene su aprendizaje, nosotros tenemos aprendizajes que luego resultan más como inconscientes tal vez, ¿no? Y por eso tiene como pues mucho interés o mucho impacto este tipo de cine, porque no estamos acostumbrados a verlo así. O sea, como si nos pusieran una dosis intravenosa que no entendemos conscientemente qué es lo que está haciendo con nosotros, pero está actuando de formas que nos llaman mucho la atención, ¿no? Y hay una gran base de fans, se tatúan a los personajes, ¿no? Sí, hay una especie de devoción muy interesante, y bueno, yo por lo pronto, gracias a estas pláticas, estoy empezando a entender todo lo que está de fondo, muy no sé, o sea, se habla de los directores como, es un gran cineasta y es un gran director, ¿no? Pero pareciera que Miyazaki, y no sé, ahí podría ser como, lo convierto en una especie de pregunta, tuviera otra misión, ¿no? Digo, entiendo que juega y dice, no, yo quiero que los espectadores, no sé, que nos acabas de leer, no se acostumbren y darles, pero pareciera que tiene una misión ahí, no sé si de generar conciencia, de generar reflexión, si de generar, no sé, ¿tú qué dirías? Pues sí, más bien como que sus intereses son esos, ¿no? Generar toda esta reflexión acerca de todos estos temas que a él le interesan y le mueven, pero tengo entendido que incluso la personalidad de Miyazaki no es así como que tan bonachona como nos podríamos imaginar, ¿no? También tengo entendido que es una persona pues que es muy especial, ¿no? En cómo trata a la gente y cuando los otros lo tratan a él. Pues como yo diría algo muy trillado, como cualquier genio, sí, ¿no? Hasta que su hijo está enojado con él porque no le dedicó tiempo, ¿no? O sea, dice, como quien hace películas, increíble, ¿no? Como padre, ¿no? Justo, ¿no? Está esa como historia, pero luego ya se reconcilian y de hecho creo que el viaje, el Ponyo, ¿cómo se llama esta película de Ponyo? Sí. Ponyo, es como que una disculpa que es lo que dice, ¿no? Que el propio Miyazaki le hace a su hijo, que él dirige Cuentos de Terramar, ¿cómo se llama? Historias de Terramar, sí, Cuentos de Terramar. Sí. Y que al principio se dice que Miyazaki pues, se enojó porque no lo quería, le decía que no tenía
la experiencia para dirigir todavía una película, y al final le dice, no, pues sí me equivoqué, te quedó muy bien la película, ¿no? Entonces como que también ahí ya se reconciliaron, y ya. Pero sí, dicen, pues sí, como cualquier genio, según en mi opinión. Bien, Sí, bien. sí, sí. Dice Ale, Miyazaki parece viejito amargado, es muy divertido escucharlo a veces. Ok, pero bueno, ¿alguna otra duda, comentario? Recuerden visitar las redes sociales de la Universidad de la Comunicación. Estamos aquí por parte de la maestría en escritura cinematográfica, guión cinematográfico, para todos los que les interese el cine y saber escribir historias en el cine o para el cine. ¿Ok? ¿Qué más? Y bueno, pues tenemos una... Hola a todos, yo soy Pablo Mondragón, soy el coordinador de la maestría en escritura cinematográfica. Muchas gracias otra vez, Fufo, ¿no? Tenemos pláticas de todas las maestrías, en realidad. Pueden ahí echarle un ojo al canal de YouTube de la universidad. Pero justo pasó algo muy interesante contigo, ¿no? Con Fufo, desde que nos presentó su primera plática de la estructura, Kisho Tenketsu, y después, bueno, pues ¿por qué no ponemos películas, ¿no? Y hay una muy buena reacción, hay mucho interés también. Entonces, pues decidimos hacer un taller, ¿no? Entonces, la idea, por supuesto, de la universidad es que ustedes no nada más lo disfruten, porque claramente se disfruta otra vez viendo esta narrativa, ¿no? Y estas informaciones que no tenemos, sino que se pongan a crear, ¿no? O sea, que todo lo que tienen en su cabeza, que todo lo que tienen en sus entornos, pues lo pongan a jugar como escritores, y si no, tal vez para convertirse en escritores profesionales, pues los vamos a invitar a un primer taller que vamos a hacer, ojalá nos funcione, y entonces hacemos muchos más. Con Fufo le decidimos nombrar Introducción a la narrativa japonesa, y lo que vamos a hacer es un análisis muy profundo de la princesa Mononoke, y vamos a encontrar esos temas, bueno, que aquí se hablaron un poco, ¿no? Pues el odio, medio ambiente, la relación, los dioses, en fin, a cada quien desde donde lo quisiera tomar, pero desde los temas de la película y muy de la mano de Fufo, pues iremos entendiendo esa estructura para que ustedes la apliquen. Ya sea en un cuento, si no han escrito nunca nada, bueno, pues aprenderemos a escribir un cuento. Fufo, pues ahí tiene ya mucha experiencia en eso. Y si no, y si les interesaría, bueno, en un guión, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a formar parte de este primer taller. Ya decidimos las fechas. Van a ser el 4, el 6, el 11 y el 13 de noviembre. Tenemos un mes para promocionarlo. Bueno, si les interesa, vamos a poner aquí el teléfono de admisiones de la Universidad de la Comunicación para que pidan informes. Habrá becas, si pueden pedir alguna beca, los primeros que se inscriban van a tener además un mayor descuento, y será aquí en las instalaciones de la Casa UC, que es Avenida México 200. Así que bueno, pues si les interesa y les gustaría poner en acción todo esto que nos genera, ¿no? Este tipo de narrativas y este tipo de películas, pues los invitamos y los esperamos. Excelente. ¿No? Ya aquí tenemos a los dos primeros. Anímense. Se va a poner bueno. Pues gracias otra vez. Bueno, pues esto fue todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el taller y en la próxima plática. Recuerden visitar las redes sociales de la Universidad de la Comunicación. Yo soy Fufo, me despido y pues que estén bien. Y el 23, ¿no? El 23 vamos a tener como esta plática, pero ahora con el Castillo Vagabundo. El increíble Castillo Vagabundo, así que no se la pierdan. 23 aquí, los esperamos en vivo o por las redes. Bye.